Jesús histórico, parte 6. Jesús histórico, desde sus milagros. Es el tema de los milagros de Jesús. Y antes de adentrarnos en este tema desde la óptica histórica, tenemos que poner algunas cosas en claro. ¿Pueden los historiadores investigar acerca de los milagros, sí o no? ¿Puede un historiador investigar acerca de los milagros, sí o no? Investigar, sí. Investigar. Sí puede investigar. De hecho, para el conocimiento general, hay un equipo en el Vaticano que se dedica a estudiar los milagros. O sea, hay un apartado, una comisión, la palabra es comisión, que se dedica específicamente a estudiar los milagros. Cuando se propone que se ha realizado un milagro, cuando se habla de que se realizó, se envían a estos investigadores que son antropólogos, que son sociólogos, que son psiquiatras, que son médicos, para hacer el estudio. O sea, no es nada más, se realizó y ya empezaron a dar la vuelta. Por ejemplo, estos milagros que yo les llamo milagros patito, que se apareció la Virgen en la licuadora, en el horno del microondas, que vi a la Virgen. En la tortilla cuando le estaba calentando. Exactamente. Ahora, ya quedamos que sí puede un historiador investigar los milagros. Otra pregunta antes de lanzarnos sobre el tema de los milagros de Jesús: ¿por qué los hacía? ¿Cómo los hacía? ¿Y para qué los hacía? Tenemos que preguntarnos ¿qué es un milagro? Porque hoy tenemos un uso muy amplio de las palabras. Cada vez que abres los ojos es un milagro. Cada vez que despiertas es un milagro. Cada nuevo invento de la ciencia es un milagro. Cada avance de la tecnología es un milagro. Y al último, como se va a escuchar todo lo que voy a decir, no importa. Cuando prostituimos una palabra, de repente ya no significa nada. O sea, todo es un milagro. La creación es un milagro. El cielo es un milagro. Que si despierto es un milagro. Oye, tranquilo. Primero hay que reducir el uso tan ligero de la palabra milagro. Hay que reducir. Y hay que comprender a qué le llamamos un milagro. Todas las religiones tienen relatos milagrosos, todas. O sea, no hay una sola religión que no cuente con este apartado. Digo, sí. Ahorita hay religiones, la cientología es una religión. Yo no la cuento como una religión. Hay una religión de todos los aficionados de la serie de la Guerra de las Galaxias. O sea, hay una religión. Entonces, esas no son religiones, con todo respeto y con toda, para las personas, esas no son religiones. Se pueden llamar de muchas maneras, reunión de personas en un ámbito que casi es religioso para ellos, pero eso no quiere decir que sea religioso. Igual, el satanismo no es una religión, aunque hay algunos que la tomen como religión. No es una religión. La religión no busca la perversión. Si alguna religión busca la perversión, entonces no es religión. Se le puede llamar de muchas maneras. Entonces, ¿por qué estoy haciendo esta aclaración? Porque en esas no hay milagros. Entonces, la historia de las religiones, a la hora que las investiga, ahora sí, explicita que se da esta realidad en todas las religiones. Ahora, el modo en que se presenta en cada una varía, y en cada uno hay diferentes enfoques para los milagros. Nosotros, antes de acercarnos a esto de los milagros, lo estamos haciendo desde el Jesús histórico. Ojo, o sea, no me estoy metiendo ahorita todavía a cuestiones de fe. Sí vamos a ver un apartado sobre eso en esta sesión, pero no nos estamos metiendo a eso todavía. Estamos ahorita ampliando el horizonte y quitando muchas cosas.
muchas cosas que hay alrededor de los milagros. Pensamos desde una óptica pseudocientífica, es que los milagros, Jesús no pudo realizar milagros porque los milagros no existen. O sea, esa es una actitud pseudocientífica. O sea, cuando yo no le quiero entrar a hacer la investigación, a hacer el esfuerzo, a hacer el trabajo, pues es obvio, lo más fácil es descartarlo de entrada. Pero eso no es ciencia. O sea, la historia es una ciencia, la antropología científica es una ciencia, la sociología es una ciencia. Entonces, sí podemos visualizar la realidad del milagro desde la experiencia de estas ciencias. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces, lo primero que hay que hacer es una diferenciación entre milagro y cómo realizaba Jesús los milagros. Es lo primero que tenemos que hacer. Ahora, ¿por qué hacía Jesús los milagros? La gente le pedía que realizara los milagros. Sí, respondía, aunque no siempre se lo pedían, ¿eh? Bueno, no siempre, pero algunos sí. La mayoría sí. Ahora, los milagros abarcan prácticamente la tercera parte de todos los evangelios. En algunos casos es más, ¿eh? En el caso de San Marcos es el 47%, no es la tercera parte. O sea, en algunos es más. Cada uno de los evangelios trata de diferente manera los milagros. De acuerdo al evangelio, cada uno le da un enfoque diferente. Y sin embargo están todos los relatos puestos. A pesar de que cada uno los interpreta de acuerdo al modelo de su evangelio. Eso no quiere decir que le cambien el contenido. Pero, ¿por qué hace Jesús milagros? Primero, está la petición, aunque no siempre se hacía. A veces solo tocar. ¿Por qué hace Jesús milagros? En primer lugar, lo realiza como una manifestación del reino. O sea, el objeto no son los milagros, es el reino. Su predicación del reino es el objetivo principal. Y en razón de ese objetivo principal, para manifestar su identidad, Él realiza milagros. O sea, no es una autoproyección vanidosa, lo vamos a ver más adelante en cómo hacía los milagros, pero es un reflejo, una proyección de su identidad. No es nada más, o sea, el objetivo central es la predicación del reino, es dar a conocer el reino, es poner delante de todos el reino. Esa es la primera razón por la que Jesús realiza milagros, en razón del reino, de su predicación. Muy bien, entonces la primera razón por la que Él realizaba milagros era como parte de su proyecto del reino. Si alguien nos dice que quiere combatir la pobreza en una ciudad, tiene que buscar estrategias. Hay muchas maneras de combatir la pobreza. Hay algunos que combaten la pobreza acabando con los pobres. Así, ay, qué feo se escucha eso. Sí, sí se escucha feo, pero es horrible, no es feo, es horrible. Entonces hay distintas formas. Si lo queremos hacer en el sentido cristiano positivo, pues tendríamos que hablar de talleres de formación para el trabajo, tendríamos que hablar de estrategias para que los trabajadores tengan acceso a mejores condiciones. Pero antes de hablar de que los trabajadores tengan acceso a mejores condiciones, tenemos que hablar de que haya posibilidades o opciones de trabajo. O sea, si no hay opciones de trabajo, no va a haber trabajadores. Entonces tenemos que crear empleos. O sea, una cosa va llevando a otra cosa. Se va encadenando en orden lógico, en razón de la meta del objetivo que perseguimos. Jesús busca presentar el reino. Ese es el objetivo. Nuestro Señor, obviamente, con todo respeto, busca presentar el reino.
Y esta presentación se ve acompañada de signos. Hay algunos que pensamos, ¿ustedes creen que nuestro Señor sanó a todos los enfermos que había en el país de Israel? No. Que acabó con todos los enfermos, con todas las enfermedades, que acabó con todos los... ahora sí que con las 2 veces que se hizo la multiplicación de los panes, acabó con el hambre y las necesidades de todos en su país, o ya nadie tuvo que trabajar después de que Él dijo, tiren las redes y saquen pescado a lo grande. No, estamos hablando de que su acción no es una erradicación de ninguna de estas situaciones, sino un signo de que donde Él está se vence. Es un signo del reino. Son un signo del reino. No es la realidad más importante. No es la realidad más importante, no es el milagro en sí. Aún a pesar de que las personas que lo reciben están agradecidos y les cambió la vida, les transforma, no es esta la función. O sea, lo que está persiguiendo es la predicación del reino. Segundo, que se manifieste ese reino como lo que es, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la enfermedad. Ahora sí, que eran y son entendidos, eran en aquel tiempo y todavía en el nuestro entendidos como consecuencia de la caída, como consecuencia del pecado. Todo esto era entendido como consecuencia del pecado. Entonces, en el contexto de los milagros. Otro punto, ¿por qué realiza Jesús o por qué hacía Jesús milagros? Otro punto que hay que tener en cuenta. ¿Qué se necesita para que se realice un milagro? Fe. Sí, se necesita tener fe. Primero se ocupa tener fe. Y después, ¿nada más se ocupa fe? Pues el poder. Es estar. O sea, ¿qué es lo que pide Jesús para realizar un milagro? Se tenga fe y que sea conveniente. Es lo que para la persona lo pide. Que tenga fe. Y hay una cosa que se nos escapa a nosotros, por lo regular se nos escapa a nosotros de la vista porque no lo practicamos. La humildad. O sea, Jesús a la hora para realizar un milagro ocupa fe y ocupa humildad. ¿Por qué estas características? Es una paradoja. ¿Qué es una paradoja? Es un lugar donde nosotros nos encontramos y existe un choque o ahora sí, un tire y afloja, una tensión que no sabemos o que no nos imaginamos. Una paradoja es un camino donde hay muchas salidas y tenemos que escoger una. Pero bueno, es paradójico que el Señor pida fe y humildad, que es lo que ofrece el enemigo. Lo contrario, lo que ofrece es poder y soberbia. Tú no necesitas, come lo que te dé tu gana. En el relato del Génesis, esta es la propuesta. Entonces la propuesta de Jesús es lo contrario. O sea, para que se pueda realizar el milagro, Él pide estas 2 características. Y vamos a explicar, a lo mejor no en ninguna parte dice que el Señor pide fe y pide humildad, pero ahorita que entremos a las características de los milagros, vamos a darnos cuenta de cómo se realizan los milagros. En otras religiones, para realizar un milagro, se usa la varita mágica y se recitan en lenguas arcanas que nadie entiende, encantamientos o ahora sí, cosas similares a los encantamientos. Con la magia, con los efectos dramáticos y cinematográficos. Yo creo que todos vieron
por mis pistolas. Si no la han visto, vean la propiedad. Sale Cantinflas y él va de camino de Sonora a Arizona, y en el camino lo agarran los apaches. Él es un boticario que va a reclamar una herencia de una mina, la mina de la veladora. Así pasa con ese tipo de cosas que no tienen ningún sentido y uno se acuerda a la perfección. Pero bueno. Él en el camino es atrapado por unos apaches y en última se salva recurriendo a sus esfuerzos como boticario para sacarle una muela al gran jefe Caballo Recostado. Toda la película para... No, para esas cosas la memoria funciona. Tengo una mente brillante cuando se trata de cosas sin importancia. El contraste entre uno y otro. El boticario se dedica a lo que conoce, a la observación, a su experiencia como boticario. En la época que está planteada la película, el boticario era el médico del pueblo. Entonces, conoce su oficio. Y en contraparte, el chamán de la comunidad empieza a danzar, hay fuego, hay cánticos, hay plumaje, hay vestuario, hay drama. Cuando Jesús realiza un milagro, de acuerdo a los relatos del Evangelio, no hay nada de eso. No hay invocaciones, no hay rituales mágicos. Al contrario, la mayoría de las veces reduce el número de las personas que estén alrededor, o separa a la persona, o la separa. Entonces, él a la hora de realizar, no hay nada de esto. O sea, no hay invocaciones mágicas. Ahora, una diferencia que tiene Jesús a la hora de realizar estos signos, a mí me gusta más la palabra signos que la palabra prodigios, porque luego confundimos los prodigios con cosas espectaculares. En cambio, los signos es algo muy austero, muy humilde, muy al estilo de Jesús. Y tenemos la facilidad de que San Juan utiliza esta forma para referirse a los milagros. ¿Cuántos milagros presenta el Evangelio de San Juan? No sé. No muchos. Allá están diciendo, pero no se anima. 7, sí. En contraste con los demás. Pero él agrupa todo el Evangelio alrededor de estos 7 milagros. O sea, no ocupa repetir tantos. Cada sección va precedida de un signo. De un signo milagroso. Bueno. Como la multiplicación de panes. Utiliza 7. Y el primero está fácil. Sí, ese es el primero. Entonces, el primer signo. Bueno, el punto en el que estábamos. No hay nada espectacular, no hay drama, no hay cánticos, no hay danzas, no hay rituales mágicos, no hay nada de esto. Hay un encuentro sencillo hasta lo más sencillo. Cuando se pone espectacular, usa poquito lodo o usa poquita saliva. Cuando se pone espectacular, o sea, cosas. A mí, de chico, cuando nos picaba una hormiga de esas grandes rojas, nos ponían saliva con lodo, hacían lodo. Y eso era lo que nos ponían. Y curiosamente se quitaba la comezón. No sé si era psicológico o era que se entiesaba o que se cubría, pero con eso nos quitaban los piquetes. Y ya han oído todo lo que he dicho acerca de la saliva. Las mamás deben de ser expertas en eso. Voy a preguntarle a los papás que tenemos aquí. ¿Alguna vez han usado ustedes la saliva para limpiar o para quitarle las manchas a sus hijos o para peinarlos o para cosas así? No. Por eso, no, sí. Lo he visto. Sí. Lo he visto. Manchas,
dolores, golpes, lagañas. Para todo. Hay otros elementos que no están presentes cuando Jesús realiza un milagro, dentro de las características. No hay hipnosis, no hay procesos hipnóticos, no hay sugestión y no se habla nunca de intervenciones quirúrgicas con respecto a los profetas. Los profetas, Moisés no era profeta. Nos pudiéramos poner a discutir sobre eso, pero no era profeta. Y aclaré de los profetas porque los milagros que realiza Moisés son espectaculares. No son milagros, son prodigios. Y en el lenguaje, aquí yo no sé, voy a desexplicarlo, tratar de explicarlo y espero no confundir. En la Biblia a nosotros un proceso gradual de ir conociendo a Dios. O sea, si agarramos momentos así y los sacamos, podemos descomponer el proceso que manifiesta el desarrollo de todo el Antiguo Testamento. O sea, hay momentos en que si nosotros los descuartizamos o los sacamos de su contexto, no van a reflejar la totalidad del conocimiento de Dios que adquirió el pueblo de Israel. Ese conocimiento llegó a su plenitud en Jesús y los momentos más importantes en este desarrollo se logró con los profetas, que lograron quitar las supersticiones, que lograron que las idolatrías, que lograron purificar, aclarando que el camino del verdadero pueblo de Dios era no solamente su bienestar, sino la salvación de todos, que lograron establecer a un Dios misericordioso, bueno. Entonces hay lugares que se nos presentan, si vemos nosotros los prodigios que realiza Moisés, algunos son crueles y sanguinarios. Nos acordamos de que partió el mar con la vara de Aarón, pero las otras plagas y los hizo beber. Pero las 10 plagas son muy agresivas. O sea, no son milagros, son prodigios. Y hay que tener claro la distinción. Y el lenguaje en el que se narran es un lenguaje mitológico. O sea, es un lenguaje que busca transmitir una enseñanza a base de impacto, a base a veces hasta de generar miedo. Si les pudo hacer eso a los egipcios, que es como si ahorita hablamos de Estados Unidos, si mandamos 10 de nuestros comanches y les pegan una arrastrada a 10,000 soldados, vamos a decir, les vamos a tener miedo. Y así fue más o menos lo que hicieron, lo que pasó con Egipto, ¿no? Pero el mito, ¿qué es? El mito es un instrumento en la literatura que se usa para exagerar, para crear leyendas. O sea que no es. No, sí es cierto, pero es exagerado. No podemos decir que no es cierto. Podemos decir que a la hora de escribirse, el impacto que buscaba realizar aquel que lo escribió era que se quedara y que nunca se le olvidara. Había una tradición cuando se nombraba a los caballeros en las coronas. Hacían su juramento, hacían su promesa y luego les daban una bofetada dura. De hecho, esa tradición todavía se conserva en la confirmación, nada más que los obispos se han vuelto demasiado nice. No, con la pandemia se dejó de hacer. Y ya no aplican la de la cachetada, pero era una cachetada, punto. Pídale a Dios que nunca me hagan obispo porque van a empezar a... Ofensas que me han hecho. Entonces, y no era que buscaran ser violentos los reyes o en este caso los obispos. Era que nunca se te olvide. O sea, que nunca se te olvide. Entonces, cuando estamos hablando de que un autor utiliza este género literario o estas herramientas, instrumentos literarios, es porque lo que sigue, o sea, toda la historia de la liberación de Egipto es importante, pero no es el centro. El centro es la alianza, el centro son los 10 mandamientos, el centro es
El sábado, el día consagrado a Dios, el centro es la misericordia y la justicia. Esa es la revelación. O sea, eso es lo que está revelando el libro del Éxodo. O sea, está yendo más allá y la enseñanza es 100% verdadera. 100% verdadera. No hay, o sea, si me pongo a analizar cada una de las plagas, pues padre, y las 10 plagas son históricamente correctas, son literariamente correctas. Históricamente, quizá no pasó ninguna. Eso no quiere decir que no sea real o no sea verdadero. O sea, ya sé que a veces nuestra fe está fundada en cuestiones espectaculares, y si viste la película de Charlton Heston, casi te puedes imaginar las plagas. O sea, casi puedes ver los tabanos comiéndose todas las cosechas, y casi puedes ver al ángel pasando a exterminar a todos los hijos de los egipcios. Casi puedes verlo. Pero el que nuestra imaginación se haya encargado de llenar esos huecos no quiere decir que tengamos la obligación nosotros de leer el libro del Éxodo no como se escribió, no como se escribió y para lo que se escribió. Tenemos la obligación de hacerlo. O sea, tenemos la obligación. Cuando todas las sociedades tienen mitos. Ahí les va otro mito que nosotros compartimos, a menos en a lo mejor Don Luis no. Digo porque me va a salir luego con que su pasaporte es azul y no es verde. Si me sale con que su pasaporte es azul, entonces no le aplica a él. Pero a todos los demás, todos sus pasaportes mexicanos son verdes, ¿verdad? No. Bueno. Todos los que tengan pasaporte verde, enfrente viene un escudo, que es un mito, es una imagen mitológica. O sea, ¿cuál es el mito detrás de ese escudo? Que La fundación de Tenochtitlan. Donde encuentres un águila devorando una serpiente arriba de un nopal, ahí es el lugar. Y no importa que sea ridículamente, voy a usar una palabra cruel, estúpido, y aún así lo hicieron. No estoy usándola como grosería, sino como exclamación. Es que agarraron un lago para fundar la ciudad más importante del imperio. Y ahorita todavía se están pagando los platos rotos. Es una ciudad que se está hundiendo a razón de 30-40 centímetros cada año. Y que han tenido que meterle tecnología, invertirle dinero. Y no se quieren salir. O sea, a 10 kilómetros a la derecha, a 10 kilómetros a la izquierda, se podrían salir, cambiar la ciudad y evitarse todo el desgaste. Bueno. Me emocioné. El punto es, hasta calor me dio. El ventilador de la ropa. Es un mito utilizado para justificar una acción. La acción de fundar en un lugar donde todo el mundo diría, los ingenieros que tenían los aztecas y nuestras culturas eran increíbles. O sea, y el mito fue lo suficientemente fuerte que ahí está la ciudad. Tendrá ya 1200, 1300 años la ciudad. Y sigue siendo la ciudad más importante del país. Va a decir, ay padre, habla casi como los chilenos. Sí, sigue siendo la ciudad más importante del país. Aunque algunos se rasguen las vestiduras. Y si me exigen un poco más, la más hermosa. A mí me ha ido bien cuando he ido al DF, por eso hablo de las bellezas. Nunca me ha pasado nada, me han tratado de maravillas. Todas las veces que he ido. Pero bueno, estábamos con los mitos. El lenguaje que se utiliza en el Éxodo es un lenguaje mítico, mitológico. Y hay realidades que escapan. O sea, se está haciendo un desarrollo que lleva a la fundamentación del pueblo de la alianza, de la unión del pueblo, de los 10 mandamientos a través de los cuales se une el pueblo,
a través de una religiosidad o de una religión, y por eso se usa este lenguaje. Y pudiéramos irnos históricamente, tenemos otros problemas en torno al éxodo, de que si todo el pueblo fue llevado a Egipto, de cuántas tribus, no era pueblo, eran tribus, cuántas tribus si andaban por allá. A la última a lo mejor andaba uno o dos, porque a las demás no les fue tan mal. Si ustedes me dicen cuántos millones de mexicanos hay en Estados Unidos, Mejor díganos usted. ¿y yo por qué tendría que saber cuántos millones de mexicanos? Nosotros tendríamos que saber. Bueno, hay alrededor de 20 millones de mexicanos. Ya ven. Con todo y sin documento, 20 millones de mexicanos. 20 millones. 20 millones, alrededor de 20 millones. Hay que comprender que es difícil hacer el cálculo y es difícil comprobarlo. Estamos hablando de todos aquellos que son hijos de padres mexicanos, todos aquellos que nacieron en México, o sea, y todos aquellos, ya sea que emigraron o los emigraron. Pues todos ellos lo estamos contando. Estamos contando que la segunda ciudad más grande con población mexicana es Los Ángeles, California. O sea, no está en México, nuestra segunda ciudad más grande. O sea, está en Los Ángeles, California. Entonces, el punto al que voy, todos los mexicanos se fueron a Estados Unidos. No. O sea, de todo México van los mismos a Estados Unidos. No. Hay estados que exportan más. Concretamente los estados del Bajío son estados que exportan la mayoría de los que se van a Estados Unidos. Llámese Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, algún otro por ahí. O sea, son los que más, debe haber más, pero por ejemplo hay estados como Puebla que casi no exportan. Ellos con los tacos en todo el país tienen. Bueno, esas son las características de los milagros. Una de las cosas centrales en torno a las características de los milagros es que siempre son de ámbito religioso. O sea, siempre son de ámbito religioso. No buscan publicidad, ni propaganda, ni nada de esto. No es esa la función. Algunas congregaciones religiosas utilizan los milagros como medio de propaganda. Es que aquí sí hay milagros. Y empiezan a hacer espectáculo y a bailar y se sacuden y se caen y cosas por el estilo. Si hay alguno de Renovación, no se ofenda. Pero el punto es, si le exageran un poquito, ¿no? Entonces, no hay nada de esto. No hay nada, o sea, no está buscando dominar a través del milagro. No está buscando hacer propaganda, no está buscando hacer, ¿cómo le llaman lo que hacen los políticos? Proselitismo. No hay proselitismo. No es esa la función. Vamos a ver enseguida, dentro del sentido de los milagros de Jesús, una cosa muy divertida. ¿Por qué? Ya dijimos por qué realizaba Jesús los milagros, ¿no? Como parte de la proyección de su misión en torno al reino de Dios. Cuando nosotros nos preguntamos cuál es el sentido de los milagros, le pregunté un día a alguien, ateo, con el que estaba platicando, que si se realizaba un milagro, si iba a cambiar su vida, si iba a portarse bien, si iba a dejarlo con las situaciones en las que andaba. O sea, si ahorita el Señor nos concediera un milagro para ti, ¿qué cambiaría en ti? Ahora, cuando Jesús realizó un milagro, todos los milagros salieron bien. No hubo críticas, Sí. no hubo juicios. Sí. Entonces, no todos los milagros salieron bien. O sea, un ejemplo, cuando se realizaron los milagros, cuando se escribieron los evangelios, cuando se escribió el Nuevo Testamento, todavía estaban vivos aquellos que habían visto los prodigios.
Aquellos que lo seguían y habían visto sus prodigios, a la hora que lo escuchaban hablar, se iban. Entonces, los milagros no cambiaron su perspectiva en la cuestión religiosa. O sea, era alguien al que estaban siguiendo, al que realizaba signos, pero los signos no eran para violentar su libertad a la hora de elegir. Yo les voy a hacer una confesión. Yo solamente he visto un milagro, personalmente. Para decir, ¿cómo que nada más uno? Pues sí, la persona que lo hizo me cae gordo. Sí. Para decir, ay padre, ¿cómo se atreve a decir eso? Pues sí. He tenido problemas a la hora de cuando me hablan de este sacerdote, he tenido problemas, él lo he criticado. Entonces, el único milagro que me ha tocado ver fue muy pequeño, tendré unos 13, 14 años, no estaba tan pequeño, relativamente. Me acuerdo bien, una miembro de la capilla donde yo asistía, que siempre fue en silla de ruedas, la levantaron y caminó. La forma en la que se realizó, a pesar de que no me caiga bien este santo sacerdote, y critico muchas de las cosas que dice y hace, lo hizo como Dios manda. En el nombre de Jesucristo yo te lo mando, levántate. Y se levantó y caminó. Entonces me tocó verlo. A decir, padre, ¿cómo que lo ha criticado? Sí, no por el milagro, obviamente. Por el milagro no, que le concedió Dios esa gracia. Por eso no lo he criticado. Por lo bocón, por lo hablador, a veces por hablar sin sentido, por decir cosas que no están bien. Sí. Y algunos ya saben de quién estoy hablando, los que no saben. Si quieres saber el nombre, pregúntale directamente al presbítero Jorge. Así, muchas cosas que no comparto. O sea, que digo yo, se me retuerce el estómago. Pero igual no digo que no hizo eso en nombre del Señor. Lo hizo como Dios manda. O sea, y Dios actúa donde Él quiere. Ahora en el escalafón que dio San Pablo, gracias a Dios, no los pone a los que realizan milagros por encima de los maestros. Gracias a Dios. Va a decir, padre, es pura envidia. No es envidia. En términos de enseñanza hay cosas que son correctas y cosas que no, pero esa es otra historia. Ya estoy hablando como si fuera miembro de la Santa Inquisición, que nunca se llamó Santa Inquisición. ¿Quiénes eran los que trabajaban en lo que llamamos nosotros Santa Inquisición? El Santo Oficio, así se le llamaba. Y no estaba confirmado. Había sacerdotes, había abogados, había de todo. Era un brazo legal, civil, administrado por sacerdotes, pero era un brazo legal, jurídico. No había tribunales, no había juicio. Ese era el tribunal y ese era el juicio. Ahora no sé por qué salió el Santo Oficio. Porque yo me sentí ahorita como el Santo Oficio haciendo esta declaración formal. Estábamos con la función de los milagros. ¿Cuál es el alcance? ¿Cuál es la misión de estos milagros? Y estábamos hablando de que en tiempos de Jesús los milagros no siempre resultaban no había buenos resultados. Tenemos algunos que fueron a ponerle dedo con los fariseos y con los miembros del Sanedrín después de haber hecho un milagro. Ese milagro de que le preguntaron a Jesús quién pecó, él o sus padres, para que éste naciera así, perdón. Y no lo sé. Sus papás, pregúntenle a él, ya tiene edad para responder por sí mismo. Y él que dice, no sé quién fue. Y los mandó con Jesús. Y luego Jesús le dice, te pueden pasar cosas peores. Entonces, no siempre salen bien. Ahora, esto es por un lado. Por otro lado, los que vieron los milagros no lo niegan. Ni los enemigos de Jesús niegan los milagros. Pero sí lo critican diciendo que los milagros los hace con el poder de Belcebú.
Otro marco o otro espacio en el que nosotros podemos ver cómo no siempre los milagros resultan como nosotros creemos. Nosotros a veces pensamos, no, si hiciera eso ahorita el padre Jorge seguramente iba a cambiar todo y ya me iba a volver un santo. La realidad es que no. Los milagros no trabajan así, no funcionan así. Las personas buenas van a hacer las cosas bien. Y el árbol bueno va a dar fruto bueno y el árbol malo va a dar frutos malos. No, hasta que no haya un cambio. Entonces, los milagros no tienen la finalidad, estamos con eso, de violentar el proceso de aquellas personas que lo reciben, ni de aquellas personas que los contemplan. Entre los que vimos este milagro, había narcos y no cambiaron de vida. O sea, sí sabían que va a decir, ay, padre, está hablando de más. No, ahí estaban. Algunos de ellos, gracias a Dios, ya están en la cárcel. Algunos otros todavía no. No. De los que estaban ahí. Unos están en la cárcel, algunos ya los mataron. Dios los haya perdonado. El punto. No es para violentar. La finalidad del milagro no es para violentar. Sí implica el triunfo de Jesús sobre el mal, sobre el pecado, sobre todo esto. Esta es una de las conclusiones. Tiene una función, ahora sí, soteriológica, de salvación. Soteriológico significa de salvación, o de redención, si no nos queremos meter en problemas. Eso significa. Soter es salvar, soteriología o soteriológico significa de redención, de salvación. Los milagros tienen esta función redentora, o sea, como un anticipo de la victoria que se está realizando. Estoy seguro que don Luis y Mauricio saben de lo que voy a hablar. Acá el joven se ve que es bueno, a lo mejor no va a saber. Cuando de chicos nos peleábamos, nos medíamos. A la hora que le dábamos un golpe al otro, o que nos daba un golpe a nosotros, sabíamos qué teníamos que hacer después. Si nos íbamos a dejar caer, o si le íbamos a dar chance al otro de que se dejara caer. O sea, jugando fútbol me estrellé algunas veces con muros. Jugando una vez básquetbol me tocó estrellarme con un tocayo mío que medía 1.90, 1.94 de estatura y era todo músculo, era un monstruo de Monterrey, el padre Ricardo. Físicamente era un monstruo. Yo no soy una persona ligerita. Y yo llegué y me estrellé con él y fue casi como si me hubiera estrellado con una pared. Yo salí volando en sentido contrario de donde estaba, ahora sí, el padre Ricardo con el que me acababa de estrellar. Todo el mundo fue a levantarme asustado porque me sacudí de lo peor que se puede imaginar. O sea, parecía que me había noqueado. O sea, y sí fue casi una experiencia de ese tipo, ¿no? El mismo padre Ricardo fue el primero en, ¿estás bien, tocayo? ¿Estás bien, tocayo? Perdón. Y yo así como yo fui el que me estrellé. Entonces, a lo que voy. Uno sabe cuando la otra persona tiene toda la ventaja, tiene todas las de ganar, antes de, o sea, igual los milagros son un signo de esta victoria, de aquel que es más fuerte frente a todas las demás situaciones. O sea, la finalidad es que nos demos cuenta que la salvación empieza donde está, ahora sí, empieza donde está Jesús, porque ahí está el reino. Ahí está el reino. Tiene una finalidad soteriológica. El contenido de los milagros es siempre religioso, siempre. O sea, tiene que ver con el reino de Dios. No hay otra forma. Si algún milagro se realiza y no es con esta intención, ojo, porque al enemigo le gusta hacer cosas espectaculares. Le gustan las cosas espectaculares para asustar y también, ahora sí, para que nos ganemos premios, entre comillas. Son signos también que nos revelan la identidad de Jesús.
La finalidad de los milagros es revelarnos quién es Jesús. La pregunta que siempre se hace: ¿quién es este? ¿Quién es este que hasta los vientos lo obedecen? ¿Quién es este que puede realizar eso? ¿De dónde le viene a este esa sabiduría? ¿De dónde ha sacado esos poderes? O sea, la pregunta es sobre la identidad. O sea, de la identidad. O sea, nadie puede hacer eso si no viene de Dios. Y él, van a decir: Padre, usted lea a nuestro Señor de esa manera porque se identifica mucho con usted. No, es al revés, yo me identifico con Él. O sea, a la hora que Él habla de cuando lo retan, es que el único que puede perdonar los pecados es Dios. Sí, el único que puede realizar estos signos es Dios, y aquí estoy a tus órdenes. O sea, Él manifiesta su identidad. O sea, entre más lo provocan, entre más lo quieren equiparar, Él no tiene problemas con esto. No tiene ningún problema. Él está manifestando quién es. Ahora, hay que entender, se revela en el milagro, es un destello, no es la realidad completa. Porque la realidad completa supera con mucho el signo. Lo que les dije ahorita, que me estrellé con el padre Ricardo de Monterrey, por cierto. ¿Ustedes creen que después de haberme estrellado con ese muro le iba a buscar pleito alguna vez? No, no. Entonces la realidad es que si me hubiera puesto una mano encima de veras, a lo mejor ya no estaríamos platicando ahorita. Entonces, igual en el caso del milagro, el milagro es un destello, es una pincelada, nada más. O sea, no va el todo. El todo es mucho más grande, o sea, tan grande que no nos podemos ni siquiera imaginar. Entonces, es un signo religioso, es un signo de salvación, es un signo de la identidad de Cristo. La palabra técnica que se utiliza es un signo cristológico, pero no vamos a ser tan técnicos aquí, es un signo de Cristo, punto. Y por último, es un signo trinitario. Trinitario. Todos los milagros tienen esta realidad. Te doy gracias, Padre, porque has ocultado los misterios del reino a la gente entendida y se los has revelado a la gente sencilla. Y sencillo no quiere decir inútil o idiota, quiere decir que no se complica las cosas delante de Dios y de los demás. Porque a veces tenemos la intención de, cuando hablamos de gente sencilla, de gente, es que si no tiene cerebro entonces es sencillo. No, es una persona incapacitada o con problemas seriamente en torno mental. Es un signo de contenido trinitario, la unión dentro de la misión de revelar al Padre y de enviar al Espíritu Santo. Todos los milagros, en mayor o menor medida, podemos encontrarlo de manera muy clara todo esto. Y por último, dentro de la finalidad o el sentido de los milagros está que son un signo del tiempo de la plenitud, ahora sí, de la plenitud de los tiempos. La palabra técnica que se usa para eso es la escatología. O sea, ese es el término técnico, pero no se claven con todo respeto, no nos obsesionemos con esta palabra técnica. Tiene que ver el escatón, el regalo de gracia, el tiempo de gracia, el tiempo de salvación, es la persona de Jesús. Es una manera de hablar también de Jesús. O sea, la realización, la plenitud de la revelación se da en Jesucristo. Los milagros reflejan: si los ciegos ven y los sordos oyen y los cojos andan, entonces ha llegado a ustedes el reino. Ese es el resumen de esta idea. Cuando hablamos nosotros de la historia de los milagros, o sea, no la historia del milagro en sí, sino la historia evaluando los milagros. Los milagros ya dijimos que abarcan
más de la tercera parte de todo el Nuevo Testamento, de los 4 evangelios. También está en los Hechos de los Apóstoles y en todas las demás cartas, ¿eh? No quiere decir que no nada más en los 4 evangelios, pero nos concentramos en los 4 evangelios. O sea, más de la tercera parte. No podemos separar la enseñanza de Jesús del reino, de la manifestación de Jesús, de su identidad, de su relación con el Padre, de su relación con el Espíritu Santo, de su misión, de su misericordia, de su salvación. No podemos. Esto es un apartado que no podemos separar. Entonces, si quisiéramos las cosas fáciles, se hubieran puesto de acuerdo y no hubieran puesto los milagros. Porque cuando uno ve el milagro de por sí, aquellos que somos testigos del milagro, no siempre, como les digo, en mi caso, del único que me ha tocado ver es de alguien con el que no, es mi hermano en el sacerdocio y como llamado de Dios, pero eso no quiere decir que esté de acuerdo con él. Dios lo llamó y él sabe a quién llama, pero yo no. Entonces el punto es, no siempre estamos de acuerdo y eso no quita la realidad del acontecimiento. O sea, me cuestiona y luego a veces me consuelo a mí mismo. Si te llamó a ti, no le hagas de emoción con los demás. No eres una perita en dulce. Bueno, para concluir, dentro de los evangelios les comentaba que cada evangelio le pone un signo especial a los milagros, de acuerdo a lo que cada evangelio nos ofrece acerca de la identidad de Jesús. En el caso de San Mateo, él a la hora de presentar los milagros, lo que le interesa son los milagros. Todos los detalles se le olvidan. A San Mateo le interesan los milagros y le interesan sobre todo para orientar el seguimiento. Los italianos dicen la secuela de Jesús, di Gesù. Nosotros decimos el seguimiento de Jesús, que es un término que nos haría falta recuperar. El seguimiento de Jesús, a eso le llamamos vida cristiana. Entonces, para San Mateo es importante olvidarse de todos los detalles y que los milagros sirvan para catequizar, para orientar la vida de los cristianos. San Mateo es el evangelio eclesial, o sea, es el evangelio eclesial que está interesado en la comunidad. Entonces, por eso, esta es su línea. Le interesa, ahora sí, los milagros para enseñar la doctrina. Los milagros le interesan para enseñar la doctrina. San Marcos, el 40 y tantos % de su evangelio, 43%, es relatos de milagros. Pues a la hora que hablamos de San Marcos, él se fija en todos los detalles. El evangelio del domingo nos narraba un milagro. ¿Cómo se llamaba el ciego? Bartimeo. ¿Y qué hacía Bartimeo? Más detalles. Pedía limosna, tenía un manto. Y gritaba bien bonito. Era atlético, era ágil, era enfadoso y persistente. Le decían que se callara y él con más ganas gritaba. O sea, Era Contreras. nos habla de su intensidad, de su perseverancia. Entonces, a San Marcos le interesan todos los detalles. Todos los detalles. Los datos pintorescos. Las reacciones. La novedad. Y esto para manifestar una sola cosa. La acción de Jesús y su poder, la acción de Jesús y el poder de su palabra van unidos. Van de la mano. San Lucas le interesan 3 aspectos. Lo primero que le interesa, si nosotros quisiéramos ubicar a San Lucas
con una sola parábola, ¿cuál escogerían? Es decir, ¿cuál es la parábola que mejor nos refleja a nosotros quién es Dios y quiénes somos nosotros? El hijo pródigo. El hijo pródigo. Entonces, a San Lucas le interesa, obvio, presentarnos este apartado de los milagros como una manifestación de la misericordia de Dios. ¿Cómo es Dios? Aquel que se compadece hasta las entrañas como el Padre misericordioso. Y esto es lo que San Lucas quiere revelar. Esta es la parte, es una presencia misericordiosa. Y también que es un tiempo de gracia. Estos dos aspectos. Ya hablamos de San Juan. San Juan, ¿cuántos milagros nos presenta? 7. Que ordenan todo el Evangelio de San Juan. Estos actos prodigiosos de Jesús son la guía para presentarnos a Jesús. ¿Qué es lo que San Juan quiere presentarnos a través de estos 7 signos? Una sola cosa. Que Él lo desarrolla. Él quiere presentarnos. El Padre trabaja y Jesús trabaja. O sea, ¿qué es lo que hace Jesús? Lo mismo que hace el Padre. ¿Qué es lo que hace Jesús? Presentarnos al Padre. O sea, en esto se concentra el trabajo. Cada uno de los signos nos refleja una realidad del ser de Jesús. En cada uno. El verdadero pan, la curación del ciego, Él es la luz del mundo. La resurrección de Lázaro, Él es la resurrección en la vida. O sea, es un proceso de revelación del ser de Jesús. Muy bien. Estos son los milagros de Jesús. Te esperamos en la 7ª parte de Jesús Histórico.